Ante una pregunta reiterada, hemos conversado el tema anteriormente, pero son varias personas, bueno, creo que algunos son cristianos, otros no, que me preguntan acerca de por qué hay que dar a la iglesia. ¿Por qué hay que dar a la iglesia? Entiendo que si son cristianos, son aquellos que recién empiezan el camino en Cristo Jesús. Pero también sé de que hay personas malintencionadas que viven en la avaricia, que quieren decir que son salvos, pero no quieren dar nada a la iglesia. No quieren dar a la iglesia. Se niegan a dar y dicen, no, si la iglesia debe dar a los pobres, correcto, correcto. La iglesia debe dar a los pobres. Cada cristiano o cristiana en este mundo debe bendecir y ayudar a los necesitados. Eso es correcto. Pero en la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, mire, cuando conocí a Cristo, alguien me invitó a la iglesia. Cuando conocí a Cristo, alguien predicó en la iglesia. Y alguien en la iglesia, el pastor, era sostenido por el sueldo que le daba a la iglesia. Sí, un pastor a tiempo completo, como creo yo que un llamado del Señor es a tiempo completo, cuando Dios llama al ministerio. Entonces, de esa manera llegó a mí el Evangelio del Señor Jesucristo y de miles y miles de cristianos en el mundo. Llegan porque la iglesia sostiene pastor, sostiene misioneros, sostiene ministerios. Pero hay personas, como decía Pablo, falsos hermanos incrustados en la iglesia, y repito, falsos hermanos que van contra decir, van y dicen, no, no hay que dar a la iglesia, no hay que dar. Vamos a la segunda carta de los Corintios capítulo 9. Quiero leer desde el verso 6. Y Pablo está hablando aquí claramente de dinero, claramente. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense, no, el que no quiere dar, que no dé. Al que le duele dar, que no dé. ¿No? Dios ama al dador alegre. Correcto. Y directo y claro. ¿No? Verso 8. Y a esos que dan alegremente en participar en la obra de Dios, a eso dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias en Dios. Es claro, al avaro que supuestamente está en la iglesia y le duele dar, da con amargura, da con dolor, que no dé, que no dé, porque Dios aquí hace una salvedad. Él ama al dador alegre. Ahora imagínense lo contrario, al que da con dolor. De él no habla el Señor aquí. No, ama al dador alegre. Esta es la segunda carta de los Corintios. Ahora veamos la primera carta de los Corintios, capítulo 9 también, desde el verso 7. Primera carta de los Corintios, capítulo 9, desde el verso 7. Miren lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, enseña a la iglesia.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Fíjense, leamos hasta allí nomás. Dense cuenta que el apóstol Pablo está hablando del ministerio de los pastores. Y Pablo dice, ¿quién fue soldados a sus propias expensas? Y Pablo toma, ¿no?, de la ley, del libro de Moisés, habla y dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es el buey que trabaja. Tienen que recompensarlo. Y está hablando Pablo aquí y dice, los pastores siembran lo espiritual y deben cegar lo material. Conversaba con un pastor ya hace algunos meses, hermano en la fe, y me llamaba para llorar. Saben que el mejor amigo de un pastor es otro pastor, porque hay cosas que no comprenden los hermanos de la congregación. Piensan que el pastorado es fácil. El pastor llora, el pastor también se enferma, el pastor también le duele, el pastor también tiene necesidades. Y este hermano pastor estaba pasando un momento muy difícil. Es duro para un pastor cuando no siente el respaldo de su congregación. Es tan hermoso cuando un hermano o hermana en la fe llega y le dice, pastor, gracias por el mensaje. Gracias por la palabra de Dios. Gracias, pastor. Gracias. Y además, y veamos ahora, además, fíjense en Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 6 del libro de Gálatas. Leo desde el verso 6. Gálatas 6, desde el verso 6. Dice así. Miren, esa la iglesia. Esa la iglesia. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está hablando de dinero. Sí. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Miren, son cosas que los pastores no predicamos así nomás porque suena como teledirigido la congregación o algunos hermanos. Sí, a veces cometemos ese error, pero está en la Biblia. Cuando un hermano o hermana en la fe, agradecidos al Señor por el mensaje, por la labor pastoral, dice la palabra, ¿no?, el que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, hermana, bendiga a su pastor. Yo recuerdo cuando hice, por decirlo, mi prepastorado, ¿no? Lo hice en una obra rural de aquí de la provincia de Guayas. Y, y recuerdo que el amor de los hermanos era tan que uno se gozaba, ¿no?, de regresar cada semana, porque estaba en el seminario y hacía el servicio cristiano allí. Entonces, me gozaba en el Señor, me gozaba en Cristo que cada jueves, salir hacia ese lugar, quedarme hasta el domingo.
a veces hasta el lunes, para servir a los hermanos, ¿no? Ellos, cuando ya llegaba la cooperativa que me traía a la ciudad, ¿no? Me daban gallinas vivas, sacos de arroz, eran agradecidos, agradecidos. Y a esos hermanos yo los amo, los sigo amando. Qué hermanos, ¿no? Eran tan agradecidos, tan sinceros en su amor. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A veces me mandaban con sacos de mangos, pero eran corazones agradecidos. Oh, hermanos, era hermoso. Pero cuántas congregaciones tratan mal a sus pastores, porque hay entre la congregación falsos hermanos, ¿no? El- la iglesia debe preocuparse de sus pastores. Por eso hay que dar a la iglesia, ¿no? El mismo Señor que dice, no, si el Señor solo mandó, miren, Dios en su infinita gracia y misericordia jamás dijo en ninguna parte de la Biblia, ¿no?, que ya no se dé el diezmo ni la ofrenda. En el contexto que se daba el diezmo y las ofrendas, al Señor le hacen una pregunta. Y vamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20 de Lucas. Lucas 20. Voy a leer aquí de Lucas 20, mis hermanos. 23 al 26. Dice la palabra de Dios. Mas él, el Señor Jesucristo, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Estos hombres religiosos creían que el Señor, ¿no?, diga, no tienen que dar dinero al César, no tienen que pagar impuestos al César, tienen que dar, por decir, a la iglesia, tienen que dar. Entonces ellos querían que una de las dos respuestas le cause al Señor la persecución. Porque si el Señor decía, a César no hay que dar al Señor, los judíos le iban a caer encima. Y si decían, oh, no hay que darle a César, sino a la iglesia, ¿qué ocurría? Los romanos le caían encima. Pero el Señor dice, muéstreme en la moneda. Verso 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Reitero, el contexto histórico en ese momento eran los diezmos y las ofrendas. Jamás el Señor dijo que el diezmo se había acabado. No lo dijo. A Dios lo que es de Dios, dice. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Callaron. Sí. Lastimosamente hay mucha avaricia, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, no, capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5. Quiero leer desde el verso 9. Dice así la palabra de Dios. Fíjense, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, a los cristianos, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Dejémoslo allí. Miren, hermanos, ¿no? Una persona que dice que se ha convertido a Cristo,
pero vive fornicando. ¿No? Una persona que dice que se ha convertido a Cristo, pero es avaro. Una persona que se ha convertido a Cristo sigue adorando muñecos. Una persona que dice que ha conocido a Cristo e insulta, de su boca solo salen insultos. Una persona que dice que se ha convertido a Cristo, pero es un borracho o es un ladrón, no es cristiana. Por eso Pablo dice, con el tal ni aún comáis. Pero quiero referirme al avaro. Al avaro. ¿Hay avaros en la iglesia? Hay avaros en la iglesia. Y son estos falsos hermanos los que andan hablando de que no se den o no dan. Van a la iglesia, se sientan allí, disfrutan del culto, pero a la hora de dar no dan. Y yo les digo, ¿no? En el amor de Cristo, no den, no den. Porque si a usted le duele dar, no dé. Y no culpe a la iglesia por eso. Por eso, mis hermanos. ¿Por qué el cristiano debe dar a la iglesia? Porque el Señor lo manda. Porque es un privilegio dar. Sí, es un privilegio que participemos de la obra de Dios, de la obra del Señor. Los cristianos que se preocupan de que la obra se extienda, atendiendo bien a sus pastores, atendiendo bien las necesidades de la iglesia, si hay que pagar arriendo, si hay que pintar la iglesia. Esos cristianos, como lo dice, ¿no? La primera carta y la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, son los que Dios prospera en sus vidas. Por tanto, mi hermano, si usted es cristiano, si usted es cristiana, no se olvide, tenga cuidado, dé a la iglesia. No se libere de ese privilegio, porque el que siembra escasamente, escasamente también segará. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.